Tony, ¿qué tal? Mira que con este vídeo quiero de alguna manera responderte bueno, al planteamiento que me has hecho aquí en el Facebook, ¿no? Y explicarte cuál es mi postura, ¿no? El tema es el rapto, ¿no? Que tú preguntas que cómo es que yo no creo en el rapto, por qué yo no creo en el rapto, por qué discrepo de ese tema, por qué no acabo de aceptarlo. Y bueno, yo te lo voy a explicar, ¿no? A ver, compañero, de entrada yo no soy muy partidario de hablar de estas cosas, que quede claro, ¿no? Yo creo que Jesucristo lo dejó muy claro, ¿no? No nos toca a nosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Es decir, tenemos que aceptar que hay temas que son competencia exclusiva de Dios. Por lo tanto, tendríamos que tratar de no especular, de no profundizar, de no meternos donde no tenemos que meternos. Y más sabiendo, Guillo, que muchas veces por meternos donde no tenemos por qué meternos, pues acabamos confundiendo a la gente, acabamos dividiendo las iglesias y al final, en vez de bendecir, lo que hacemos es todo lo contrario, estropear las cosas. Yo, por ejemplo, te lo digo muy claro, yo creo que el Evangelio de Cristo es muy sencillo, entonces tenemos que explicar estas cosas de forma muy sencilla, sin complicaciones y sin enredos, ¿no? El Evangelio de Cristo es muy sencillo porque tiene que ser entendido por todo el mundo. Si Cristo quiere salvar a todo el mundo, evidentemente el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el Evangelio lo tiene que entender todo el mundo. Entonces vamos a intentar ser lo más sencillo posible. Yo creo que nuestra obligación con respecto a este tema tiene que ser, por una parte, es verdad, hay que anunciar, hay que predicar la segunda venida de Cristo. El retorno de Jesús hay que enseñarlo, hay que predicarlo. Hay que avisar a la gente. Luego nosotros, como iglesia, tenemos que vivir en consonancia con esa realidad. Es decir, tenemos que, como la esposa que espera al esposo, ¿no? Tenemos que vivir en santidad, ¿no? Esperando. Evidentemente es así, ¿no? Y luego, en tercer lugar, tenemos que estar atentos a las señales, a los acontecimientos que hay en el mundo, ¿no? Acontecimientos que nos van indicando, digamos, que el regreso de Cristo está pronto, está cerca. Ese es el tema, ¿no? Y lo demás, la especulación y profundizar, eso vamos a dejarlo, que no, en este tema concreto no lo veo yo muy correcto. Pero bueno, yendo ya a lo concreto, ¿no? A lo más o menos claro. Mire, yo de entrada lo primero que yo veo yo veo que no hay una base histórica con el respecto al tema del rapto. Es una idea que surge no hace mucho tiempo y que se ha desarrollado muy bien, se ha vendido muy bien y ha estado con muchas cuerdas, pero yo no veo base histórica aquí. Yo pregunto, los grandes teólogos de la historia, San Agustín, Santo Tomás, Lutero, Calvino, ¿quién habló del rapto? Los hermanos Willey, por ejemplo. Ninguno habló del rapto, no sé cómo es que no hablaron de ese tema ninguno de estos grandes teólogos de la historia. Reformadores y católicos incluso, todos. Me extraña. Otra cuestión, yéndonos a lo que es la Biblia, ¿no? Cuando yo leo la Biblia, yo interpreto ahí que cuando se habla del tema de la segunda venida de Cristo, perdón, siempre se habla en singular. La venida de Cristo, el regreso de Cristo, el retorno de Jesús, siempre se habla en singular, no en plural. Vosotros defendéis que el rapto, o que la segunda venida de Cristo será, digamos, tendrá dos manifestaciones. Una primera, en la que Él viene de forma secreta, rapta a la iglesia, por lo tanto resucita a los muertos y por lo tanto transforma a los vivos, el arrebatamiento. Y luego posteriormente vendrá otra vez, ya como Señor, como Rey, a establecer su reino, a comenzar el fin, a empezar el periodo final. Y ese periodo final pues incluye el juicio final, ¿no? Es lo que creéis. Pero repito, esos son dos eventos, dos manifestaciones, dos situaciones diferentes, diferenciadas en el tiempo también. Y yo repito, yo cuando leo la Biblia no veo que se habla en singular, nunca en plural, nunca se habla de las dos manifestaciones, de los dos regresos, de las dos formas que Cristo viene. Siempre se habla en singular, como si fuera un solo evento, un solo acontecimiento. Ya a lo que yo voy. Bueno, otra cosa, ya yendo un poco a lo que es el tema, ¿no? Evidentemente, cuando tú estudias la Biblia, hay características, hay circunstancias,
Hay acontecimientos que acompañan al rapto y acontecimientos, circunstancias, características, requisitos que acompañan a la segunda venida de Cristo ya de forma definitiva, ¿no? A partir de ahí tienes que entender qué cosa está relacionada con una cosa y qué cosa está relacionada con la otra. A ver si me entiendo, a ver si me explico. Vamos a ver. Por ejemplo, yo leo la Biblia que el llamado día postrero, hablamos del fin del mundo, cuando se habla del día postrero, en el Evangelio de San Juan, se dice que en el día postrero vendrá la resurrección de los muertos. Lo dice Juan capítulo 6, versículo 40, por ejemplo, o Juan capítulo 11, versículo 24, ¿no? Cuando la hermana de Lázaro, hablando de su muerte, de su hermano que había muerto, le dice: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, ¿no? La resurrección de los muertos se producirá en el día postrero, en el llamado día postrero. Luego siguen leyendo y descubren, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan también se habla del juicio. San Juan capítulo 12, versículo 48, se habla del juicio y que dicho juicio se producirá en el día postrero. También lo dice, por ejemplo, yo qué sé, Primera de Tesalonicenses capítulo... No, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? O Segunda de Pedro capítulo 3. O Apocalipsis capítulo 11. En todos esos pasajes se presenta el juicio como algo que ocurrirá al final, en el día del Señor, el día postrero, que es el día del Señor, el día de la manifestación definitiva del Señor. Pues claro, ahora yo te pregunto a ti, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo puede ser que en el día postrero se produzca la resurrección de los muertos y el juicio final, si en medio hay un periodo de lo que habláis vosotros, ¿no? De la gran tribulación y demás? ¿O es que hay 2 días postreros? Es que 2 días postreros no puede haber. No puede haber un día postrero para el rapto y un día postrero para el juicio. O sea, cuando son cosas separadas. Entonces, claro, alguien puede decir: no, es que el día postrero lo abarca todo, entonces va desde el rapto hasta el juicio. Pero yo creo que eso no es así. Eso no es así. Cuando el día postrero significa el día del fin, el día que comienza el fin, y ya no hay más oportunidad, ya se acabó el tiempo de gracia, ya no hay otra segunda oportunidad. Cuando vosotros decís que después del rapto habrá un periodo de tribulación y que habrá otra segunda oportunidad para los que queden aquí, para los que queden aquí. O sea que ya dentro de eso del día postrero aquí y el día postrero aquí, como que no me cuadra, ¿no? Lo mismo pasa, exactamente lo mismo con el tema de la trompeta, ¿no? Tú te lees Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 y te deja claro que la última trompeta se va a tocar con el regreso de Cristo como Rey, Señor. Ahora tú te lees, según ustedes, te lees Primera de Corintios 15 o te lees Primera de Tesalonicenses 4, y ahí que también se habla de la trompeta, ustedes, digamos, relacionan la última trompeta con el rapto. Entonces no puede haber una última trompeta en el rapto y una última trompeta en el juicio. Al final, o sea, eso no cuadra, eso no encaja, ¿no? Que hay 2 últimas trompetas, eso yo no lo entiendo. Pasa lo mismo que, repito, con el tema de cuando habla de como ladrón en la noche, que Cristo viene como ladrón en la noche, ¿no? Ustedes dicen que cuando Cristo habla de que viene como ladrón en la noche, se refiere al rapto, al arrebatamiento, a la primera manifestación. Pero si tú te vas a Segunda de Pedro, capítulo 3, ahí también se habla de que Cristo viene como ladrón en la noche, y obviamente ahí no se habla de nada secreto. Por lo contrario, Cristo viene, según tú lees ese pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 10 y 12, sobre todo, se habla del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, y se habla de que lo que trae ese día es la destrucción. Los cielos serán quemados, deshechos y tal, y se habla ahí de algo que no nada secreto. Él viene ya a hacer juicio y a acabar con todo lo malo. Entonces, claro, no puede haber un como ladrón en la noche para el rapto y luego como ladrón en la noche para la segunda venida. O sea, eso lo veo muy ambiguo, ¿no? Luego otra cosa también importante, ¿no? Cuando hablamos del anticristo, ¿no? Según vosotros, el anticristo se presenta después del arrebatamiento. Pero tú te lees Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y ahí se deja muy claro que el anticristo vendrá antes del arrebatamiento.
no después, sino antes del arrebatamiento. Entonces, explicar un poco eso de, o sea, el anticristo cuando se presenta aquí, antes del rapto o después del rapto. Tenéis que explicar también eso, porque yo no lo entiendo. Pero otra cosa, que también yo creo que es la clave de todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesucristo habla en la parábola del trigo y la cizaña, también es importante decirlo, ¿no? Cuando habla en la parábola del trigo y la cizaña, él presenta que su venida supondrá la separación del trigo y la cizaña. Supuestamente vosotros decís que eso es el rapto. Eso es el rapto, la separación del trigo y de la cizaña. Pero obviamente, según la parábola, según la explicación que da Cristo de la parábola del trigo y la cizaña, cuando Cristo separa el trigo de la cizaña va al fuego. O sea, los impíos van al fuego directamente. Los impíos no van a pasar una gran tribulación y un periodo de prueba, como se le dice en el rapto. No. Según leo yo, según esa historia, según esa parábola, una vez que Cristo viene, y cuando se produce la separación, el arrebatamiento, la separación de la iglesia, de los creyentes, de los incrédulos, o sea, el trigo y la cizaña o los impíos, ya de ahí van al fuego. No van a pasar otra oportunidad, como decís vosotros los que defendéis el tema del rapto, ¿no? Es otra contradicción que yo veo, que yo me tenéis que aclarar porque yo no acabo de entenderlo. Bueno, pues más o menos esto es lo que yo quería deciros. Ya a partir de ahí ustedes lo pensáis, lo miráis, y a partir de ahí, pues, yo qué sé, a ver si le podemos buscar respuesta a todas estas cosas. Bueno, compañeros, pues nos vemos y hasta otra.